de Manantial de Vida Radio. Así que estamos en la clase de homilética. Les saluda su amigo y hermano, el pastor Benjamín Cruz González. Y en este día tan hermoso, este viernes tan fresco, tan rico que Dios nos regaló, estamos cerrando ya la clase de homilética. Toda la teoría que teníamos que darle, hoy terminamos. Pastora Lili, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Le enviamos un cordial saludo a todos, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos permite una vez más venir y continuar con nuestra clase, con nuestro tema. Ahora nos toca la presentación del sermón, ¿verdad? Entonces que todos estén atentos a todo ello y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que le echen muchas ganas ya para que también lo lleven a cabo todo lo que nosotros les hemos compartido. Reciban un saludo de su hermana Lili Muñiz. Así es, así que vamos a dar inicio, no sin antes dije que estos últimos programas iba a estar enviándole un saludo a Jenny. Jenny, Dios te bendiga, buenos días. Buenos días. El tema de hoy es la presentación del sermón. La presentación del sermón. Claro, también a todos los estudiantes, ¿verdad?, que están con nosotros y a todos nuestros hermanos radioescuchas que están con nosotros. Gracias. Vamos a iniciar la clase. La presentación del sermón. El sermón ya ha sido elaborado y está listo para ser predicado. Conviene ahora que consideremos los factores que influyen en la comunicación eficaz del sermón y es necesario que el predicador les preste tanta atención como se le ha dado a la elaboración del mismo. Entonces, ya tenemos el sermón, ya terminamos la elaboración del sermón, ya tenemos todas las herramientas que la homilética nos ha dado durante este curso. Y ya estamos prácticamente con el sermón. Ahora vamos a ver la importancia de los factores que influyen en la comunicación eficaz del sermón. Y es necesario, escuche esto, que el predicador le preste tanta atención como se le ha dado a la elaboración del mismo. Dijimos que el sermón lleva un tiempo para poder prepararlo. Ahora necesitamos dedicarle el tiempo en la presentación. Entonces, ¿es importante esto? Sí. ¿Cuáles son esos factores? Estos factores son tantos internos como externos. Vamos a ver entonces factores internos en la presentación del sermón. El factor espiritual. Este factor implica que el predicador no debe abordar la cátedra sagrada sin haber estado antes en la presencia del Señor esperando de Él. El mensaje que debe de presentar a la congregación, no debemos olvidar que no es nuestro mensaje, sino el mensaje de Dios a su pueblo. Oiga, qué hermoso está esto, porque la importancia de estar en la presencia de Dios. Por eso, ¿se acuerda de los profetas del Antiguo Testamento? Que ellos tenían frases tan hermosas, poderosas, que decían, vive Jehová, decía ellos, en cuya presencia yo estoy. La importancia que el predicador esté en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Dios. Por otro lado, antes de que el mensaje llegue a otras vidas, debe hablar a nuestras vidas, a la nuestra, llevándonos a los pies del Señor. De no ser así, la predicación será solo palabrería y no una experiencia personal. No debemos olvidar que el poder que el predicador tiene en público se debe a su vida de oración en secreto. Y ahí le recomendamos que usted lea Mateo capítulo 6 y versículo 6, que dice así. Así es, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es, estos son los factores los factores internos, y este es el factor espiritual, pastora.
Sí, pastor, entonces aquí vemos que es muy importante el hecho de que nosotros, primeramente, como dice ahí, para que nosotros vayamos a dar un mensaje, tenemos que estar en esa comunión con Dios, en esa búsqueda, ese tiempo de oración, como dice ahí en Mateo, en lo íntimo, ahí en lo secreto, en tu aposento, donde solamente Dios y tú, ¿verdad? O sea, estamos ahí y eso va a hacer que de Él recibamos la palabra que vamos a dar. Porque ahí dice entonces que antes de que el mensaje que vamos a dar, no nos debemos de olvidar que viene de parte de Dios. Y como usted decía, ciertamente, los que ellos hablaban y siempre decían que estaban en la presencia de Dios y por eso podían decir, así dice el Señor, así dice Jehová, o vino palabra de Jehová a mí y me dijo. Entonces ahí estamos viendo que el mensaje siempre tiene que venir de parte de Dios. Por eso dice ahí, el poder que el predicador tiene en público se debe a su vida de oración en secreto. Así es. Estamos hablando, pastora, que el sermón ya está elaborado. Ya hemos dado todo el cuerpo del sermón. Ya estamos listos para empezar y para poder exponerlo. Y entonces estas recomendaciones del factor interno, que es el factor espiritual, es ahí donde nosotros debemos de tener la seguridad. Quienes predicamos la palabra o tenemos la experiencia de predicar la palabra, sabemos que cuando nosotros tuvimos ese antes en la búsqueda con Dios, antes de pararte oiga, usted se para en ese púlpito y se para con una seguridad de lo que Dios ya le dio, de lo que usted hizo con Dios, de lo que usted intimó con Dios. Entonces la importancia del factor espiritual nos va a llevar a tener una seguridad y un fluir del Espíritu Santo, y escúchelo bien, usted será un predicador exitoso. Bueno, vamos a ver también el factor emocional. La predicación no debe de ser una actuación fría y carente de emociones, sino una presentación cálida y sincera. ¿Qué significa esto? Esto significa que el predicador debe ser sincero. Su mensaje debe de ser una realidad para él mismo. Tiene que brotar de las profundidades de su corazón. Por esto es necesario que el predicador tenga la debida actitud hacia su congregación, la cual consiste, ¿en qué consiste? En una actitud de respeto. Pero esa parte, el factor emocional, es importantísimo. Mire, oiga, si usted preparó ya el sermón, oró, pero la parte emocional usted realmente no se presenta con una buena actitud. Y quiero mencionar algo, porque es muy probable que nosotros podamos tener problemas. Es muy probable que el predicador pase por luchas, pase por pruebas, pase por momentos difíciles. Pero qué importante es aprender realmente a tener el control emocional de nuestras vidas, porque la audiencia que está esperando donde usted va a predicar no está esperando realmente que usted le cuente o que le diga sus problemas. Ellos están esperando realmente un sermón que va a llenar sus vidas y sus corazones. Entonces, la importancia que nosotros debemos de tener una actitud de respeto. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el predicador debe tener la convicción de que sus oyentes merecen lo mejor de él, y también que debe tener el discernimiento para descubrir sus posibilidades de poder disertar un sermón ante las personalidades y la cultura de su congregación. Es importante que nosotros tengamos realmente la seguridad de poder llenar las expectativas de la audiencia o de los oyentes, de acuerdo a cada personalidad, cultura que nosotros tengamos en la congregación. Vamos a ver también que debe de tener una actitud de comprensión.
Tal actitud se manifiesta en un esfuerzo constante por adentrarse en los pensamientos y sentimientos de sus oyentes para satisfacer sus necesidades espirituales. Una actitud de comprensión, la importancia de poder adentrarse en los pensamientos, pero también en los sentimientos de los oyentes para poder satisfacer la necesidad espiritual de los que en ese día a usted lo van a escuchar predicar. En la iglesia, en la congregación, tenemos personas con capacidad diferente, de diferente nivel social e intelectual, y la importancia de que nosotros podamos ser explícitos. Y yo decía la vez pasada que quiero que usted recuerde, si yo voy a llevar, por ejemplo, hablando de la actitud, de la comprensión, que yo decía, si nosotros vamos a llevar una palabra en hebreo, en griego o en el idioma que usted quiera, usted necesita llevar también que la definición para que haya una comprensión total en las personas que no saben realmente de lo que usted, de esa palabra y su significado. También debemos de tener una actitud de amor genuino. El motor que debe impulsar al predicador a servir a sus hermanos debe de ser el amor, no a la paga, no al dinero o al prestigio o al nombre. Cuando los oyentes saben que su pastor les ama, estarán dispuestos a respaldarlo en todos los aspectos. Escuche esto que le voy a decir, por favor, con todo el respeto que me merecen los que nos están escuchando. No predicamos por dinero, no predicamos por cantidad. Nunca se atreva a poner realmente usted una cifra para que vaya a predicar o una cantidad de dinero para que usted vaya y predique en algún lugar cuando lo inviten o a la misma congregación donde usted va a estar pastoreando. No pida dinero, no ponga cantidades, eso no es de Dios. Debemos de tener una actitud realmente de amor, de predicar y de hacer las cosas por amor. Realmente hoy usted está recibiendo esta enseñanza, instrucción por gracia, por amor, y por amor nosotros tenemos que darlo. No lleguemos a los niveles de cobrar. Hoy en nuestros días muchos predicadores se han desviado por ello, se han desviado por el amor al dinero, ya no es por amor a la predicación de la palabra. Así que la importancia de que debemos de tener una muy buena actitud. Ok, también debe de haber la debida actitud hacia sí mismo. El predicador debe de pensar de sí mismo con cordura, no subestimándose o exaltándose a sí mismo. Es solo un instrumento en las manos de Dios para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Asimismo, el predicador debe de procurar resolver sus problemas emocionales y sus conflictos personales antes de ir al púlpito. Un mal rato en el hogar puede afectar su predicación. Eso definitivamente. Pero aquí hay algo que quiero notar. No podemos nosotros, mire, tomar una actitud de exaltación. Oiga, usted hizo un buen sermón, usted hizo todo lo que esta herramienta de la homilítica le dijo. Lo aprendió también, que cuando usted subió al púlpito, el Espíritu Santo fluyó y en su vida muchos vinieron a Cristo, otros se reconciliaron, Dios sanó corazones. Esa noche fue una noche de bendición. ¿Y qué pasa cuando usted se baja del púlpito y alguien le dice: oh hermano, qué bien predicas? Oye hermano, realmente mira, wow, eres grande. No se lleve una tilde de honra y de gloria para usted, porque toda la gloria y la honra siempre va a ser para el Señor. Quítese las palabras y dígale siempre cuando le digan eso, diga usted: la gloria y la honra es para Dios. Él lo hizo, solo soy un instrumento,
solo soy alguien que Dios usa, pero yo no soy nadie sin Dios. Lo más práctico es decirle: la gloria y la honra es para Dios. Y sabe algo bien importante: cuando una persona se acerque para halagarle y haga querer crecer su ego, usted tiene que decirle entonces, si esa palabra le llegó a su corazón, ahora vívala, ahora vívala. Eso es lo que realmente tiene que hacer, y quitarse toda etiqueta para exaltación. Tampoco alguien puede venir a decirle: qué feo predicaste, y que su autoestima se venga abajo. Entonces uno debe de mantener un equilibrio emocional de tal manera que uno debe de saber que bajaste, y que si tú hiciste realmente lo que Dios te dice, usted tiene que venir. La palabra por sí sola ya llegó ahí. Así es, pastor. Por eso dice que debemos pensar de sí mismos con cordura. O sea, una estabilidad de que tampoco te hagas menos, ni tampoco te exaltes a ti mismo. Entonces tiene que ser estable nuestra actitud y saber que, como dice aquí, ¿verdad? Estamos diciendo, solamente eso somos, instrumentos de nuestro Dios, en el cual, al que nosotros estemos verdaderamente estables en nuestra actitud, en una debida actitud correcta, ahí el poder de Dios verdaderamente, dice, se va a manifestar y vamos a reconocer, y todos lo van a ver, que es de parte de Dios, que está haciendo de bendición la palabra a quien la estamos dando. Por eso dice también ahí que incluso los problemas emocionales que nosotros pudiéramos tener antes de ir al púlpito, de estar enfrente, que se resuelvan antes, para que así, ahora sí, la presencia, el poder de Dios, su palabra, llegue con poder al corazón de quienes estamos predicando. Ahí cerramos con los factores internos, ¿verdad? Sí. Factores internos precisamente, y vamos con los factores externos. Estos influyen para bien o para mal en el acto de la entrega del mensaje, por lo que deben de ser considerados con sumo interés. ¿Cuál es el factor homilético? Este factor nos habla de que el predicador, en la elaboración de su mensaje, debe seguir cuidadosamente las reglas que ha aprendido en este instituto. Ningún predicador debiera presentarse al púlpito para predicar sin la debida preparación de su mensaje. Hoy usted ya aprendió algo. Usted aprendió hoy algo muy importante. Usted no puede llegar y solamente subirse al púlpito ese domingo, abrir la Biblia y decirle a la congregación en ese momento, a ver qué Dios quiere decirle a la iglesia. No. Me acuerdo de un maestro de homilética que decía: eso es irresponsabilidad. Lo que después Dios le revele por lo que usted ya preparó y ya buscó, intimó, eso es otra cosa. Pero que tiene que ver preparación, eso sí. El factor homilético ahora le da a usted y le dice a usted que usted tiene una responsabilidad de preparar un sermón. Hoy no tiene excusas. Hoy Dios lo preparó. Por lo tanto, es importante que en el factor externo, usted hoy recibió una capacitación y usted tiene que llevarlo a la práctica. Amado alumno, amado pastor, amado predicador, eso es lo que tenemos que hacer. Factores visuales de la oratoria. Los factores visuales de la oratoria se refieren a la manera en que el orador se ve y se mueve al hablar. El orador da señales visuales a sus oyentes acerca de su discurso y de sí mismo como orador. Aquí es bien importante mencionar que cuando hay una preparación de un sermón, y ahí hablábamos, quiero recordarles sobre el porcentaje del sermón en la mente, en el corazón, y el porcentaje que es lo escrito.
lo que elaboramos. ¿Por qué es importante? Porque eso nos va a ayudar precisamente a que nosotros tengamos una mejor oratoria, o sea, una mejor exposición, donde nosotros podemos captar la atención del oyente moviéndonos, no siendo estáticos en el púlpito, sino tener realmente el dominio del escenario, y el predicador debe de tener realmente eso. ¿Qué más debe de tener? En los factores de la oratoria, la posición del cuerpo. Una posición recta, sin rigidez, es la más apropiada. Cualquier tipo de postura forzada causará efectos negativos. El predicador no debe balancearse, no encorvarse, ni acostarse en el púlpito. Evítese dar golpes a la Biblia o al púlpito. Las piernas deben abrirse como compás. Se ve muy mal el pasearse por la plataforma mientras habla. Mire, es importante todas estas recomendaciones en el predicador. No vaya usted a agarrar el púlpito de cama, no agarre el púlpito de bastón. No, es importante que todas estas recomendaciones nosotros las vemos, porque sabe, nos mostramos realmente muchos factores negativos como predicadores, inseguridades al momento de estar al frente de un púlpito. ¿Sabe? No queremos escuchar, la audiencia no quiere escuchar a alguien que llevó pereza, no quiere escuchar a alguien que no le va a transmitir absolutamente nada, que está bostezando, que tiene sueño, que no descansó un día antes bien, que no preparó precisamente su día para llegar fresco a la iglesia y poder predicar. Así que es una gran responsabilidad predicar la palabra, y estos factores a usted que está en plena formación le van a ayudar muchísimo para que sea un predicador efectivo. Y si usted que ya predica la palabra, estos consejos son puros consejos solamente, usted los toma o usted los deja, pero son consejos que pueden ayudarle también a corregir cosas que quizás estamos haciendo muy mal ahí, ¿verdad? Sí, pastor, lo que pasa es que, como vimos aquí, que son señales visuales, o sea que la gente que tenemos enfrente, o más bien nosotros que estamos enfrente y la audiencia que tenemos, todo lo ven en nosotros. Todas las actitudes, todas las posiciones que nosotros tenemos, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Incluso ahorita vamos a ver que incluso las manos también, o sea, todo eso tiene que ver. Por eso estamos viendo que son factores visuales de la oratoria, o sea, de que nosotros podemos darnos cuenta ahí cuál es la posición que nosotros debemos tener o de qué manera nos debemos de presentar. Las manos, por ejemplo, el uso adecuado de las manos es un asunto muy serio. No son pocos, dicen los predicadores, que fracasan en ese particular. ¿Por qué? Porque algunos mueven las manos sin propósito, otros dan la impresión de ser aspas de molino, otros se agarran del púlpito como si tuvieran temor de desmayarse. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Miren, nosotros debemos evitar tener las manos apretadas, por ejemplo, a los lados del cuerpo o guardadas en las bolsas del saco, del pantalón, de donde así. No, nuestras manos también expresan, también son señales visuales acerca del discurso que nosotros estamos dando, el discurso que nosotros elaboramos. Recordemos que las manos tienen su propio lenguaje, son como una segunda lengua, entonces de tal manera que rubrican lo que se dice, y sin la acción de ellas el sermón fue predicado a medias. O sea, incluso que nuestras mismas manos dan testimonio de ello, de lo que nosotros estamos predicando. Entonces, miren, tampoco los ademanes, dice, deben ser estudiados. O sea, voy a estar viendo, ¿y cómo voy a mover mis manos? ¿Cómo le voy a hacer? No, dice, tienen que ser naturales, tienen que ser espontáneos. No se trata de imitar a nadie, porque no vamos a, dentro de que estamos ahí enfrente, ay, voy a imitar, voy a predicar como tal persona que me gustó y así. No, todo tiene que ser natural. Algo que debe ser tenido muy en cuenta es que los ademanes deben concordar con lo expresado por los labios y aplicados a tiempo también. Por eso le digo que el uso de las manos
Debe ser un uso adecuado al tema de lo que estamos tratando. No debemos, dice, de confundir tampoco decoro con falta de vida o de poder en el púlpito. Debe haber siempre entusiasmo, vida y fuego. Por ahí decía alguien, ¿verdad?, que si alguien enciende fuego en el púlpito, entonces la gente vendrá a ver por qué arde. Así es. Entonces, todas las expresiones que nosotros estamos dando, estamos viendo ahorita factores visuales de la oratoria, vimos la posición del cuerpo y entonces la de nuestras manos también. Y ese comentario es de un homilético, es un teólogo realmente que se llama Charles Spurgeon. Es un hombre que realmente se le aprende mucho y usted puede leer inclusive sus comentarios de él, son realmente bastante buenos en relación a la teología, nos enseña bastante. Qué importante es también tener el rostro y las expresiones faciales. La cara es otro medio para expresar los sentimientos que invaden el espíritu del predicador. Híjole, en la cara se pueden leer los más variados sentimientos: la alegría, la tristeza, la cólera, la compasión, la humildad, el orgullo, la devoción. Tengamos cuidado de no tener una expresión de piedra al hablar. Podemos tener una expresión de piedra al hablar, de dureza. De dureza. Una expresión así hará que la gente piense que no tenemos interés en ella. Entonces aprendamos a reflejar nuestros sentimientos a través de nuestro rostro. Alguien decía, hay un canto por ahí que se llama Cara de Limón, así se llama. No sé si usted al final se lo vamos a dejar por ahí. Qué importante es que nosotros no nos presentemos con una cara dura. Mire, puede ser un sermón donde usted exhorte, de exhortación, pero no quiere decir que usted esté enojado. Si usted tuvo problemas en su casa, primero arréglelos allá. ¿Sí? Si no puede dominar a su esposa y luego quiere dominar a la iglesia por medio de la predicación, tampoco es. No se venga a desquitar con la iglesia lo que no pudo hacer en su casa. Dios los bendiga. También la mirada. Los ojos tienen una fuerza de expresión muy grande. Hay ojos que hablan. Por lo tanto, aprendamos a usar este recurso en el ministerio de la predicación. Debe evitarse el fijar la mirada en determinada persona o en determinado lugar. No mire al techo o al suelo o a las esquinas. Fijar la mirada solo en una persona puede causarle molestia o despertar suspicacia en la congregación. Las miradas del predicador deben pasearse sobre el auditorio, llevando la expresión del mensaje a todos. Al mirar a las gentes, deben mirárseles directamente a los ojos, no sobre su cabeza o a cualquier otra parte de su cuerpo. Qué importante que ponga usted su mirada. Mire, lo voy a decir, es importante. No, usted no puede estar poniendo los ojos en la hermanita, pues, o en el hermanito, o solamente predicarle a cierto grupo. No, usted llegó ese día para predicarle a la congregación. Por lo tanto, usted debe de tener realmente su mirada y en el tiempo de la exposición de la palabra, nosotros tenemos que fijar nuestra mirada aún hasta los que están atrás. Qué importante es, nosotros comunicamos con la mirada, con las manos, con una seña, de muchas maneras nos podemos comunicar. Así que es bien importante que nosotros aprendamos eso. No podemos estarnos sonriendo con la hermanita, con la que te cae bien en ese momento. Usted debe de tener una seriedad y usted debe de tener una personalidad en el momento que usted está predicando. Así que evite eso y eso le dará mayor seguridad y además credibilidad como predicador. El porte del predicador. Todo predicador debe presentarse ante sus oyentes con la máxima pulcritud. El pueblo espera que el predicador se presente limpio, aseado,
con sencillez y seriedad. Debe abordarse la cátedra sagrada de un traje limpio y bien peinado y afeitado. El descuido de esos aspectos indica descortesía y falta de respeto a la congregación. Alguien preguntaba, ¿por qué los pastores o los predicadores se ponen una corbata? ¿Qué se sienten muy importantes como para ponerse una corbata o un saco? Y alguien le contestó y le dijo, no me lo pongo porque yo sé importante, me lo pongo porque a quien yo le voy a hablar son importantes. Y entonces de ahí partimos que debe de haber un porte en el predicador. Mire, su ropa puede ser sencilla, pero limpia, pero que uno huela bien. Me acuerdo de algo, de una recomendación que un maestro de homilética hacía y se la quiero compartir. La importancia del aseo bucal. Imagínese cuando usted va y la persona pasa para que oren por ella. Oiga, y si nosotros no tenemos un buen aliento, un buen aseo, vamos a provocar realmente que mejor se retire del altar o cosas como esas. Entonces, es importante que nosotros veamos que debemos de estar bien aseados. Usted es maestra de la palabra, usted es mujercita. La importancia, mi hermana, de tener ese cabello recogido, de tener bien peinadito, ¿verdad? De tener un vestir decoroso. Eso es bien importante, porque en ese momento nos estamos convirtiendo en figuras públicas, hermanos, y ya la mirada está sobre nosotros. O sea que usted no puede ir ahí con un pantaloncito o una minifalda. Usted no puede estar ahí al frente con un escote. Es importante que usted vista decorosamente y que recuerde algo, que el cuerpo que usted tiene es templo del Espíritu Santo y que ahora está frente a una audiencia y usted tiene que tenerle respeto a Dios, a usted y a la audiencia a la que le está predicando. Factores orales. Los factores orales se refieren al uso de nuestra voz en la predicación. La voz constituye nuestro principal vehículo para la comunicación de nuestras ideas y sentimientos. Es verdad que tal comunicación se ve afectada por los movimientos del cuerpo como por los gestos del rostro. Pero la voz es nuestro principal medio de expresión, por lo tanto, es necesario que le demos atención al cultivo de nuestra voz. Y vamos a ver a continuación y estudiaremos las cualidades que deben de cultivarse en el uso de nuestra voz. La voz debe de ser audible. Esto significa que el orador debe de ser oído aún por las personas que se encuentran en las últimas bancas del salón. Sin embargo, no se debe de gritar de tal manera que moleste a los más cercanos al público. O sea, es audible y es moderada. La voz debe de ser clara. Esto se relaciona con la pronunciación de las diferentes palabras. Las palabras deben de ser pronunciadas con claridad y corrección para que los oyentes la entiendan. Debemos de ser claros. Esto se relaciona con la pronunciación de las diferentes palabras. Las palabras deben de ser pronunciadas con claridad y corrección para que los oyentes nos entiendan o las entiendan. La voz debe de poseer pureza de tono. Un tono puro es aquel que no es ronco, que no es áspero y que no es gangoso. Esto es molesto. Por lo mismo hay que evitarlos. Por otro lado, es conveniente añadir que en la entrega del mensaje debe de haber variación en el tono de voz. El aparato de la voz humana es un instrumento musical. Lo importante para el predicador es saber manejar ese instrumento, saber manejar los diversos registros y graduar la entonación con el fin de acomodar la voz a las circunstancias. Hay un lema que dice: si se exhorta
la voz debe de ser fuerte y urgente. Si se ruega, debe de ser dulce y sumisa. Si se consuela, debe de ser tierna y compasiva. Si se aconseja o promete, debe de ser grave y sostenida. De acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer, nosotros debemos de manejar diferentes modalidades en los tonos de nuestra voz. Eso nos va a ayudar mucho en nuestra exposición de la palabra como predicadores. También la voz debe de variar en velocidad y volumen. Un discurso pronunciado con lentitud desde el principio hasta el fin causará aburrimiento, y uno dicho con velocidad acelerada, agotada al auditorio. O sea, si lo hacemos demasiado rápido, el auditorio también se agota. Y asimismo, no todo el sermón ha de ser expresado de la misma fuerza, ha de variarse, dice, el volumen de la voz a través del desarrollo del discurso. Algunas partes del sermón exigirán un mayor volumen, otras requerirán una voz suave. Evitemos la insoportable monotonía. Nosotros tenemos que aprender a manejar los tiempos y nuestros tonos de voz. La pronunciación debe de ser la correcta. El lenguaje del predicador debe de ser correcto desde el punto de vista gramatical. No hay ninguna disculpa que pueda aducirse en defensa de una mala pronunciación. Así que cultivemos el estudio de nuestro idioma para manejarlo con pureza y elegancia. Evitemos todo acento vicioso, toda palabra vulgar o todo dicho que pertenezca a los modismos populares. Debemos de aprender a manejarnos con una expresión, con una gramática, hermanos, que si no la tenemos, se la pidamos al Señor. Y otra cosa que nos va a ayudar mucho es la lectura. La lectura nos ayuda a nuestra mejor pronunciación y nos hace a nosotros realmente hábiles para poder leer y pronunciar. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque, mire, un acento, un punto, una coma, algún signo de interrogación, de admiración, puede, si no se utiliza la palabra como está escrita, lo que va a provocar realmente es que nosotros podemos darle una interpretación, o puede realmente el oyente darle una interpretación incorrecta si no hay una buena lectura. Es importante entonces que en la oratoria nosotros tengamos tomemos en cuenta estas recomendaciones que nos van a ayudar a ser predicadores completos. Y yo quiero mencionar algo, todo esto porque es importante que analicemos que en la congregación o en el lugar donde usted va a dar la conferencia matrimonial para jóvenes, para varones, llega de diferente nivel intelectual, y entonces es importante poder llegar a todos los niveles, Hay personas en su congregación que son profesionistas y que, mire, un buen léxico, una buena pronunciación nos va a ayudar. Usted podría decir, pero la palabra es la palabra. Sí, es cierto, pero ¿por qué el mundo para las oratorias en las conferencias seculares se preparan? ¿Por qué para Dios no? Esa es la herramienta de la homilética que nos ayuda a pulir nuestras vidas para que cada día hagamos mejor las cosas para Dios. Pastora. Así es, pastor. Entonces ahí, como estamos viendo, es la presentación del sermón. Entonces todos estos factores que intervienen, o sea, si ya lo tenemos preparado el sermón, ya todo está elaborado, ahora ¿qué debemos hacer? Ver ya, estarlo practicando de anterioridad. Y yo ayer le decía, ¿verdad? Mínimo unas 3 veces, repítalo, chéquelo, háblelo,
dígalo usted y vea todo lo que vimos aquí, los factores que pueden intervenir, ¿verdad? Como es incluso esto último, la voz. ¿Cómo la vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a hablar? ¿Qué palabras vamos a utilizar? Aunque puede ser a lo mejor un lenguaje sencillo, pero entendible también, porque también estamos viendo que el tono de la voz dice ahí, no sea ronco, no sea áspero, no sea gangoso, o sea, que se entienda pues, porque dice que a veces eso es molesto. Entonces, por eso nosotros al estarlo practicando antes nos vamos a dar cuenta también cómo estamos hablando. ¿Cómo va a ser el tono de nuestra voz? ¿Qué palabras estamos utilizando? Entonces, todo ello es lo que interviene en la presentación del sermón. Vimos tanto los factores internos como los factores externos. Entonces, de todo ello tiene que ver, ¿para qué? Para que nosotros demos una buena predicación. Nos presentemos bien delante de nuestra audiencia, pastor. Así es. Con esto, amados hermanos, todo lo que es teórico hemos terminado el día de hoy en la clase de homilética. ¿Qué nos espera? ¿Qué viene para finalizar? Estaremos en la práctica de los sermones. Empezamos desde el sermón temático. Y usted ya debe de estar elaborando sus primeros sermones precisamente para practicar todo las herramientas que la homilética ahora le ha dado. Ha sido para nosotros una bendición estar aquí durante este tiempo. Ha sido una bendición hoy poder haber puesto realmente algo, esta palabra para la formación de su vida. Pastora Lili, estamos por terminar. Vamos a despedirnos. Sí, pastor. Gracias a Dios de verdad por habernos permitido. Para mí ha sido una bendición, ha sido un privilegio. La palabra del Señor dice: de gracia recibido, de gracia dad. Y entonces eso es lo que hemos hecho. Gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí. Le doy gracias a Dios por todos, de verdad, los estudiantes del Instituto Bíblico Radial, aún de los que nos escuchan a diario, que tal vez no están inscritos, pero que también estoy segura que si predican o tienen ese anhelo, ese deseo, pues también les va a ayudar. Entonces, un saludo a todos. De verdad, con todo mi corazón, muchas gracias y que Dios les bendiga mucho y échenle ganas, practiquen, porque esto es práctica realmente acerca de los sermones. Hacerlos, pues prácticamente es estarlos haciendo, practicando cada día, y pues van a ver que Dios los va a usar grandemente como sus instrumentos. Así que me despido de ustedes, me dio gusto todo este tiempo, su hermana Lili Muñiz. Así es, y queremos decirle que todos los consejos son esos, consejos. Lo que a usted le ayude, aplíquelo. Lo que usted ya hace o algo que dijimos no le ayuda, no lo tome. Y si en algo nosotros le ofendimos, perdónenos. También el único objetivo que tenemos es de contribuir a que haya una nueva generación de predicadores, pero que sean predicadores realmente conforme a la palabra del Señor. Así que su amigo y hermano, el pastor Benjamín Cruz González, se despide de ustedes y decirle a todos los estudiantes y a todos nuestros hermanos, aquellos aún que no se inscribieron en el Instituto Bíblico, que se propongan en su corazón superarse, que aprendan, que se superen en el conocimiento de la palabra del Señor. Y que si eso le ha servido, aunque no se inscribió, bendito sea el nombre de Dios. Por ahí nos han hablado algunos hermanos que no están inscritos, pero que nos dicen: estamos escuchando la materia y ha sido de grande bendición. Como la que viene. Viene ya la materia de hermenéutica, que tiene que ir de la mano con la homilética, y entonces eso va a ser una grande bendición. Así que a todos los estudiantes quisiéramos terminar en esta hora orando. Y orando por ellos, pidiéndole que Dios los ayude, que Dios los fortalezca, que Dios fortalezca a sus familias, que Dios fortalezca a sus hijos, que Dios fortalezca sus trabajos. Dios ha visto el esfuerzo que ustedes han hecho, aún desvelándose por escuchar los audios, leyendo el material. Dios sabe lo que usted está haciendo, así que aunque se haya atrasado un poquito, por favor, siga adelante, venga y hable aquí con el director del instituto y póngase. Él tiene mucha paciencia y mucho amor por usted,
y seguramente que va a haber la manera de ayudarlo. Así que queremos orar por usted y orar por Jenny, orar por todos los que han estado involucrados, aún por Margarita, ¿verdad? Que es nuestra DJ y que durante todo este tiempo ha estado con nosotros. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús, sí, Padre en este tiempo. Gracias, y en esta hora. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Así es, glorioso Señor, muchísimas Dios, gracias tú, por Señor, todos quien esos ha estudiantes, sostenido Padre. la vida de tus hijos, Gracias Padre, por sus familias, cada uno de por ellos, sus Padre, gracias, por Señor, los por sus bendecimos, trabajos, Señor. por su fuente de trabajo. Sí, papi. Gracias, Señor, por todo el esfuerzo que ellos están haciendo, Padre. Así es, Gracias Señor. por esos Gracias. desvelos. Gracias, Señor, Ayúdalos, fortalécelos, porque Padre. han tomado este tiempo, Dios, Respáldalos para en todo, en prepararse, este aún estudio, en trabajando, esa Señor. Ha sido preparación, difícil. Señor. Obra tú, Pero te Espíritu pedimos, Dios, Santo, como que maestro, por favor Señor, tú seas su maestro, dándoles enseñándoles sabiduría, cuando ellos lean, entendimiento, pueda venir la conocimiento, revelación Dios. del Espíritu Santo en la Sí, comprensión Señor, de cada ayúdales, uno, Dios. Señor, de las materias que ellos están llevando. Padre, queremos pedirte por ellos, y si alguno estuviera pasando por algún momento difícil, Señor, También, te pedimos, Espíritu por favor, Santo, sea renovado que y tu mano levantado, poderosa Señor, intervenga y renueve, nuevas Señor, sus fuerzas. poderoso Tu Dios. palabra dice en el libro de Isaías que los que esperan en Jehová, ellos tendrán nuevas Así es, fuerzas, Padre. ellos levantarán el vuelo como el del águila. Abrázalos y Padre, te cúbrelos, pedimos, por Espíritu favor, Santo, que en la tú estés situación con que ellos, estén, con sus poderoso hijos, con Dios, sus que tú lo familias, conoces, y lo cuando ellos sabes. terminen este curso y esté, Señor, la graduación, ellos puedan decir, Ebenezer, hasta aquí Padre, nos porque tú ayudó el les habrás Señor. dado la victoria, Muchísimas Señor. gracias, bendice, Señor, a cada uno de ellos, a sus esposos, Sí, Padre, esposas, los a sus bendecimos, familias, Señor. a sus hijos, a sus padres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, al pastor Raúl Peña. Señor, ayúdalo y dale uno, Padre toda la Santo, de los que sabiduría están, para que él Señor, pueda seguir, Padre, colaborando en este adelante con instituto, este Padre. proyecto que tú le diste, Señor, Gracias con por este esa visión sueño que les tuyo has dado, de, Señor. de preparar Respáldalos predicadores, en todo, Señor, a llegar el término, predicadores Padre, conforme a tu palabra. de este tiempo Gracias de por la vida de enseñanza y de Jenny, gracias preparación por la a vida de Margarita, cada uno Padre, de tus que hijos, están en los Padre. controles, en la Sí, grabación, Señor, y gracias todos, por Señor, ello. los que de una u Porque otra manera todos han participan. colaborado, Padre Oramos, poderoso, Dios, Señor. por la vida del apóstol Elías Paniagua. Sí, Oramos, Señor. Señor, por Manantial de Vida También Radio, los Señor. bendecimos, Padre, damos porque es un gracias medio por donde esta estás radio, utilizando este para medio llevar de esta semilla comunicación, poderosa Padre, para que es muchos tu que palabra. llega y les Te ayuda y es de agradecemos bendición, mucho. Te lo Padre. pedimos en el Gracias. nombre del Padre, del En el Hijo nombre y de del Jesús, Espíritu Señor. Santo. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. Se despide ahora sí su amigo y hermano el pastor Benjamín Cruz González. Nos estaremos escuchando y viendo en la próxima edición. Hasta la próxima.